Bueno, continuando con las clases de anatomía, vamos a empezar a hablar ya de las estructuras más grandes del encéfalo. Ya hablamos del tallo cerebral, ¿sí? El cerebelo forma parte del componente que se conoce como encéfalo posterior o encéfalo infratentorial, o sea, de la parte más inferior del encéfalo. El encéfalo infratentorial es el que queda en la fosa craneal posterior. El tallo cerebral forma parte de esa porción infratentorial en conjunto con el cerebelo. Entonces vamos a empezar a hablar de cerebelo y luego vamos a hablar de el cerebro supratentorial o los hemisferios cerebrales. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del cerebelo. Recordemos que el cerebelo tiene un origen común con la protuberancia, un origen embrionario común. Recordemos que está el romboencéfalo, que es el que va a originar básicamente gran parte del cerebro posterior. Ese romboencéfalo se divide en dos vesículas, el metencéfalo y el mielencéfalo, y finalmente es el metencéfalo el que va a formar el cerebelo y la protuberancia. Entonces, el origen del cerebelo es común al origen de la protuberancia. Por esa razón, anatómicamente se ven tan estrechamente relacionados. Pareciera que el cerebelo abrazara el tallo por delante formando la protuberancia. Por eso su nombre alterno es puente, el puente entre los dos hemisferios cerebelos. Es el elemento más grande del romboencéfalo, es el elemento más grande de la fosa craneal posterior, ubica la gran mayor parte de ese espacio craneal, se encuentra inmediatamente por detrás del tallo cerebral y por detrás del cuarto ventrículo. ¿Cuáles son las funciones del cerebelo? Principalmente tres. Primero, la coordinación en vivo de los movimientos voluntarios. El cerebelo está pendiente de dos cosas, ¿cierto? A él le llega la información de lo que yo quiero hacer por parte de la corteza. Entonces, la corteza motora manda dos vías. Tiene una vía piramidal y una vía extrapiramidal. La vía piramidal va a dar la información al músculo que se contraiga. ¿Sí? Doy una orden motora. ¿Sí? Y esa misma corteza, esa misma neurona, manda información motora al cerebelo para decirle qué quiero hacer. Entonces, mando la orden y le digo al cerebelo, yo quiero contraer el bíceps. ¿Sí? Entonces, llega la información al cerebelo. Y al mismo tiempo, entonces, el bíceps se contrae por orden de la corteza motora y por medio de vías propioceptivas, los tractos espinocerebelosos, le manda la información al cerebelo de cómo se contrajo, qué tan duro se contrajo el músculo bíceps, qué tanto se tensionó el tendón del músculo bíceps para mandarle la información exacta de qué movimiento se está haciendo. De esa manera el cerebelo recibe la información y hace las modificaciones para intentar coordinar lo que estoy haciendo con lo que yo quiero hacer. Entonces, eso es lo que se llama coordinación de los movimientos voluntarios. ¿Ok? Segunda función, va a controlar la contracción de los músculos posturales. ¿Ok? Y también me va a ayudar a mantener el equilibrio. Postura es estando en reposo, equilibrio es mantener la postura durante un movimiento. ¿Sí? O sea, si yo estoy quieto de pie o estoy sentado de esta manera, yo tengo una postura, estoy quieto manteniendo, evitando que me caiga. ¿Listo? Eso es postura. Pero si yo me voy a parar de la silla o estoy caminando, ya no es postura, sino equilibrio, es mantenimiento del equilibrio durante el movimiento. Eso es, en términos clínicos, equilibrio. Entonces son dos cosas diferentes, mantener la postura y mantener el equilibrio. ¿Ok? ¿Cómo hace el cerebelo esa función? Primero lo hace por medio del tono muscular. Todos los músculos del cuerpo mantienen un tono, o sea, una contracción básica, ¿cierto? Que se puede aumentar o disminuir, pero todos están contraídos de cierta manera, ¿sí? Solamente los voy a relajar cuando hay una contracción de mi músculo antagonista. ¿Me explico? Yo estando de pie, manteniendo la postura, tengo contraído de igual manera el músculo erector de la espina, o sea, los músculos del dorso y los músculos abdominales, ¿cierto? Unos me flexionan el tronco, otros me lo extienden, ¿sí? Pero para mantener la postura yo tengo que tener un tono muscular en ambos grupos de músculos. Si yo quiero hacer ya un movimiento voluntario y quiero extender mi columna e ir hacia atrás, pues voy a contraer mucho más los músculos del dorso y voy a relajar los abdominales. ¿Listo? Para poder hacer una modificación de mi postura. ¿Ok? Entonces,
Ese mantenimiento de la postura y el equilibrio lo hace por medio de cambios en el tono muscular. ¿Listo? Eso es involuntario. Tú cambias el tono muscular de manera involuntaria. De la misma manera, si estás de pie, tienes una contracción básica de los músculos, pero si vas de pie montado en un colectivo, que el colectivo se está moviendo, se aumenta el tono muscular de los miembros inferiores, como estando atentos a cualquier cambio en el medio ambiente, ¿no? Un frenazo, un bache, entonces uno siente los músculos más tensos por aumento o disminución del tono muscular. ¿Listo? Segundo, la función. Profesor, una pregunta. Señor. Cuando el paciente de cualquier edad tiene un estatus convulsivo, un episodio convulsivo, ¿dónde se localiza de que el cuerpo se despolarice y que pierda el equilibrio y hay un desvanecimiento como tal y que presente movimientos tónico-clónicos? No, básicamente, ¿qué es lo que pasa durante un ataque convulsivo? ¿Por qué se cae una persona? Porque en el momento del ataque epiléptico hay una descarga eléctrica generalizada en todo el cerebro. O sea, todo el cerebro está actuando. Todas las neuronas motoras están actuando y hay una contracción fuerte y profunda de los músculos del cuerpo. ¿Sí? Si bien es cierto, mantener el tono muscular me ayuda a mantener de pie, si yo me pongo todo fijo, como un palo, pues inmediatamente me voy a caer, porque no tengo la manera de relajar. Si yo contraigo dorsales, los músculos de la espalda, y contraigo abdominales al mismo tiempo, sencillamente me voy a caer como un palo. Igual pasa con mis piernas. Si los flexores y los extensores del muslo, de la cadera, se me ponen tiesos al mismo tiempo, pues obviamente no voy a poder mantener un equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, eso pasa, pero es por una acción central. El cerebro llega y hace una descarga. A veces, en algunas epilepsias, pasa lo contrario. Antes de la descarga eléctrica, lo que hace se apagan todas las neuronas. Entonces queda el paciente ausente, como que se desconectó y pierde el tono postural porque se pierde el tono de todos los músculos. Entonces no hay quien sostenga el peso del cuerpo. Entonces por esa razón se caen también las personas. Entonces eso cuando estén en clínicas hay dos tipos de crisis, las crisis tónicas y las atónicas, son diferentes, pero finalmente es una descarga epiléptica, una descarga eléctrica generalizada en la corteza cerebral. Segundo, entonces lo hace por medio de control del tono muscular. Segundo, lo hace por aumentar la velocidad de contracción de los músculos agonistas. Si yo quiero hacer un movimiento, quiero corregir un movimiento, yo puedo hacerlo aumentando la velocidad con la cual se contrae o relajando un poco más los músculos antagonistas. Recuerden que para hacer una flexión de codo, no solamente necesito el bíceps, sino necesito relajar el tríceps para poderlo hacer. O si no, no podría haber ningún tipo de movimiento. Entonces, lo hacen controlando el tono muscular, aumentando la contracción de los músculos agonistas del movimiento o relajando los músculos antagonistas, que también ayudan al movimiento. Para que el movimiento sea preciso, necesito que los antagonistas también estén haciendo algo de presión para que haya un movimiento estático. ¿Listo? Entonces, esa es la manera por la cual el cerebelo actúa. Esto lo vamos a ver en función cerebelosa en alguna clase posterior. Es como una introducción antes de meternos a hablar de la anatomía. Entonces tenemos la anatomía del cerebelo. El cerebelo como tal es una estructura que está conformada por dos hemisferios, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, con un área de estrechamiento en la línea media que se conoce como vermis cerebeloso. El vermis es un estrechamiento del cerebelo que se encuentra justo en la línea media. ¿Sí? Entonces el vermis es único y de ahí se desprende como una especie de mariposa los hemisferios cerebelosos. Acá vemos entonces el estrechamiento, vemos los dos hemisferios y un estrechamiento en la mitad que se llama vermis. Este cerebelo está conectado al tallo cerebral por tres pedúnculos. Ya lo hemos hablado anteriormente. El pedúnculo cerebeloso superior lo conecta con el mesencéfalo, el pedúnculo cerebeloso inferior lo conecta con el bulbo y el más grande y el más notorio es casi la continuación del cerebelo, que son los pedúnculos cerebelosos medios, lo unen con la protuberancia. La superficie externa del cerebelo es muy característica, ¿sí? Tiene un aspecto rayado, diferente a los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebelosos tienen una superficie rayada debido a unos pliegues que se conocen como folias. Folias es hoja, como folias, ¿cierto? Esas folias están separadas por surcos pequeños y a su vez están separados por surcos más grandes. Los surcos pequeños no tienen nombre, pero algunos surcos grandes sí son profundos
y me delimitan, me separan anatómicamente el cerebelo en lóbulos y lóbulitos. Entonces acá vemos la manera como está conectado el cerebelo al mesencéfalo. Obviamente es un esquema, estas relaciones son mucho más estrechas. Vemos el mesencéfalo mandando su pedúnculo cerebeloso medio, pequeño, el bulbo raquídeo mandando su pedúnculo cerebeloso inferior y el gran pedúnculo cerebeloso medio, que prácticamente es la continuación casi de un hemisferio cerebeloso, se comunica con el del otro lado. ¿De acuerdo? Acá vemos nuevamente, miren la forma rayada característica del cerebelo, ¿cierto? Las folias están delimitadas por pequeños surcos. Estos pequeños surcos son paralelos entre sí, miren, tienen una característica que son paralelos entre sí, ¿sí? Pero también existen surcos más profundos que me van a delimitar lóbulos y lobulitos. Acá vemos un corte transversal, miren la relación, acá estaría el colículo inferior, acá el cuarto ventrículo, acá estaría la protuberancia en la parte anterior, todo esto sería el cuarto ventrículo. Vemos esta lámina que une también el cerebelo con la parte posterior del tallo, que es un tejido no nervioso que se conoce como velo medular superior y el velo medular inferior, tejido no nervioso que comunica el cerebelo, me pega el cerebelo al tallo cerebral diferente a los pedúnculos cerebrosos. También miren la forma como está dispuesta, ¿cierto? Acá vemos la sustancia blanca en toda la mitad y la corteza haciendo las arrugas propias del cerebelo, formando pequeños surcos y grandes surcos, ¿cierto? Que a un corte de este tipo, un corte sagital, vemos esa forma tan característica del cerebelo, que es lo que se conoce como árbol de la vida. El árbol de la vida, la forma de forma como de árbol con hojas que tiene la estructura interna del cerebro. Acá vemos igual las mismas relaciones, vemos el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo, el cuarto ventrículo, vemos esta continuación que se pega al cerebelo en la parte posterior, que es lo que se conoce como el velo medular superior y un velo medular inferior, que es tejido no nervioso que ayuda a pegar y a terminar de sellar la cara posterior del cuarto ventrículo. Acá nuevamente vemos los tres pedúnculos, el inferior, el superior y el más grande, que es el pedúnculo cerebeloso medio, que es el que realmente sostiene el cerebelo y lo pega al tallo cerebral. Es el verdadero sostén. Bueno, entonces, como dije anteriormente, hay algunos surcos pequeños, innominados, que no hacen sino, no forman sino la superficie rayada del cerebelo, pero hay otros un poco más profundos que empiezan a dividir ese hemisferio cerebeloso en lóbulos. ¿Okay? Entonces, para efectos anatómicos, el cerebelo se divide en tres lóbulos. Un lóbulo anterior, un lóbulo medio o posterior y un lóbulo flóculo nodular. Son los tres lóbulos del cerebro. Uno anterior, uno posterior o medio, que lo llaman algunos autores, y el lóbulo flóculo nodular. ¿Okay? Esos lóbulos están separados entre sí por unas fisuras. ¿Sí? Entonces, las fisuras o surcos profundos son tres. Esta es la fisura primaria, la fisura horizontal y la fisura posterolateral. Este es un esquema, vista superior y una vista inferior, ¿cierto? Vemos los surcos pequeños, vemos unos surcos un poco más pronunciados, como este, por ejemplo, ¿cierto? Que me delimita este lóbulo, que es el lóbulo anterior. Esta es la fisura prima o la fisura primaria, ¿sí? Que me separa el lóbulo anterior de todo el resto, que es el lóbulo medio, o en algunos libros el lóbulo posterior. ¿Listo? Este es el lóbulo anterior, esta es la fisura primaria o la fisura prima, que llaman en algunos libros, y el resto es lóbulo medio o lóbulo posterior. ¿Ok? Acá vemos otra fisura importante que no delimita ningún tipo de hemisferio, está en la mitad del lóbulo posterior, ¿cierto? Que se llama la fisura horizontal. Se llama fisura horizontal porque divide el hemisferio el cerebelo casi en dos porciones, una anterior, una superior y una inferior, ¿sí? Que es la fisura horizontal. No es límite anatómico, pero es la más profunda y la más fácilmente observable en un corte en vivo, ¿sí? Y finalmente, ya en la vista inferior, vemos acá los pedúnculos, como se pega al tallo, y vemos acá un pedacito de cerebelo. Este es el lóbulo flóculo nodular, un pedacito de cerebro aislado y separado por esta fisura o este surco que se llama el surco posterolateral. Ese surco posterolateral me va a delimitar el lóbulo flóculo nodular de toda esta porción que es el lóbulo medio o lóbulo posterior.
Acá un esquema, ¿sí? Acá vemos lo mismo, vemos el vermis, que es la porción central del cerebro, ¿cierto? Vemos los hemisferios cerebelosos, vemos la fisura primaria, delimitando el lóbulo anterior, tenemos el resto que es el lóbulo posterior o lóbulo medio, cualquiera, y tenemos el lóbulo flóculo nodular súper chiquito, separado por la fisura posterolateral. Y acá vemos la fisura lateral, la fisura horizontal, que es grande y básicamente lo que me va a delimitar como la parte superior de la parte inferior del cerebro. ¿Listo? Entonces es importante esta fisura horizontal. No tiene límites anatómicos, solamente es importante porque es la más profunda y la más fácilmente observable en los cortes en vivo del cerebro. Acá vemos otra gráfica. Acá vemos entonces la fisura primaria, delimitando el lóbulo anterior. Mira que acá lo menciona como lóbulo medio, el resto es el más grande de los lóbulos, ¿cierto? Y tenemos el lóbulo flóculo nodular súper chiquito separado de la fisura posterolateral. ¿Listo? Vemos el estrechamiento central que se llama vermis, ¿sí? Y vemos la manera como otros pequeños surcos van formando unos pequeños lobulillos, separaciones de cada uno de esos grandes lóbulos. Entonces, el cerebro está dividido en lóbulos, anterior, medio y flóculo nodular, y a su vez, cada lóbulo está separado en pequeños lobulillos que se alcanzan a insinuar acá, ¿cierto? Y que los vamos a ver acá, ¿cierto? Por ejemplo, el lóbulo anterior tiene el ala, el cuadrangular y el simple, ¿cierto? Después viene el semilunar superior, semilunar inferior, el biventral o de dos dientes, la língula, la amígdala, y así mismo el vermis se separa en lobulillos, ¿ok? Esta clasificación, en mi época me tocó aprendérmela, nunca la usé ni siquiera como neurólogo, es un tema que no vale la pena memorizarse semejante cantidad de nombres porque no tiene ninguna utilidad. Cuando hablemos de función cerebelosa nos vamos a dar cuenta que las divisiones anatómicas son poco importantes para describir la función del cerebro, ¿ok? Entonces, esto es más como conocimiento general, saber de que los lóbulos cerebelosos se dividen en lobulillos y cada uno tiene un nombre específico, pero pues no es el caso. Lo importante que quiero que quede en esta diapositiva es que hay tres lóbulos, uno anterior, uno posterior y uno flóculo nodular, que hay una porción central, un estrechamiento central que se conoce como vermis, ¿cierto? Y que hay unas fisuras, que es la primaria, la horizontal y la posterolateral, que me van a dividir. ¿Listo? Clínicamente es importante, porque lo van a escuchar mucho después en su clínica, que de todos estos lóbulos, estos lobulillos que están descritos, hay uno que es este, es el 7, el más inferior, que se llama la tónsila o la amígdala cerebral. ¿Ok? Entonces, cuando alguna vez escucharán ustedes en algún momento, uy, tiene herniación de las amígdalas cerebelosas, ¿cierto? Eso es un signo de alarma y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque la amígdala cerebelosa viene siendo esta área del cerebro, ¿sí? En estrecha relación con la cara posterior del bulbo. ¿Qué cosa importante hay en el bulbo? Nada más y nada menos que la media pendejadita de los centros respiratorios. ¿Ok? Entonces, esa estrecha relación de las amígdalas cerebelosas, que es uno de los lobulillos del lóbulo posterior del cerebelo, está en íntimo contacto y anatómicamente dispuestos. ¿Qué pasa si hay un tumor o algo que esté haciendo presión dentro del cráneo? Recordando que el cráneo es algo cerrado, sellado, no tiene manera de un lugar encerrado. Entonces, cualquier crecimiento de algo como un tumor, un hematoma, me va a producir herniaciones, algunas veces herniaciones de algún giro del cerebro, herniación de algún lóbulo del cerebro, pero lo más grave, puede haber herniación de estas amígdalas cerebelosas. O sea, estas amígdalas, por presión dentro del cráneo, van a empezar a comprimir el tallo cerebral y el tallo cerebral se comprime frente al clivus del cráneo, al clivus del hueso occipital. Y eso provoca que se dañen los centros vulvares de la respiración, o sea, se pierda la respiración espontánea, el paciente muere en falla respiratoria porque se le dañan los núcleos respiratorios. Entonces, cuando hablamos de una herniación de las amígdalas cerebelosas, eso es algo catastrófico y toca llevar al paciente de urgencias a cirugía para descomprimirle el cráneo y poder intentar salvar ese bulbo respiratorio. ¿Listo? Entonces, es importante, a pesar de que todos esos lobulillos no son tan importantes recordarlos todos, sí saber que el más inferior de todos es la amígdala cerebelosa o la tónsila cerebelosa, y esa herniación va a provocar
lesión directa en el tallo cerebral, lesión directa en el bulbo, en los centros respiratorios involuntarios y se muere la persona de una falla ventilatoria. ¿Listo? Acá vemos nuevamente una diapositiva viendo la superficie, la anatomía externa, miren la disposición tan bonita en forma paralela, ¿sí? Y el corte como se ve tan bonito, la disposición de las folias y los surcos formando como como ramas de un arbolito, que se conoce como el árbol de la vida. Bueno, ya hablando de la anatomía interna, ya hablamos de que, así como en todas partes, en médula espinal, en tallo cerebral, hemos hablado de sustancia gris y sustancia blanca, pues también lo hacemos en el cerebelo. La sustancia blanca del cerebelo básicamente está formada por axones, por fibras, por tractos que comunican partes del cerebelo entre sí, que se conocen como fibras intrínsecas, que salen del cerebelo, que son las fibras eferentes, o que llegan al cerebelo, que son las fibras aferentes. ¿Listo? Entonces las intrínsecas son las que comunican parte del cerebro entre sí, del cerebelo entre sí. Las aferentes son las que ingresan desde varias partes, que vamos a hablar de qué parte llegan, ¿cierto? Y las eferentes, que son las que salen del cerebelo hacia varias partes del encéfalo. ¿Ok? ¿Por dónde ingresan las fibras aferentes? Principalmente por el pedúnculo cerebeloso medio y por el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Y por dónde salen? Salen por el superior y por el pedúnculo inferior. O sea, los pedúnculos son la manera de entrar y salir, por donde entran y salen las fibras que llegan al cerebelo. ¿Listo? Importante con este dato de que el pedúnculo cerebeloso medio es exclusivamente aferente, o sea, por donde entran las fibras, desde la protuberancia hacia el cerebelo, o sea, solamente es eferente, o sea, recibe fibras, y el pedúnculo cerebeloso superior es exclusivamente eferente, o sea, saca fibras, saca los axones, saca los tractos desde el cerebelo. ¿Listo? Entonces, los tres pedúnculos, de los cuales el único mixto es el inferior, entran y salen, por el superior solamente salen, y por el medio solamente entra información. ¿Listo? Eso, así está conformada a grande modo la sustancia blanca a nivel del cerebelo. La sustancia gris, igual que en el cerebro, está dispuesta entre la corteza, una corteza cerebelosa, donde están todos los grupos neuronales, y unos grupos neuronales que se agrupan formando los núcleos cerebelosos profundos. Los núcleos cerebelosos profundos son cuatro. El núcleo dentado, que es el más grande, el núcleo del fastigio, el núcleo globoso y el núcleo emboliforme. Dentado, fastigio, globoso y emboliforme. Todos los núcleos profundos del cerebelo los veremos con un poco más de detalle la función de cada uno de ellos cuando veamos función cerebelosa, pero es importante localizarlo. ¿En dónde está? El núcleo dentado es el más grande y se encuentra en el pedúnculo cerebeloso superior. Acá vemos el pedúnculo cerebeloso superior y vemos el núcleo dentado, muy parecido a la disposición que tiene el núcleo olivar inferior allá cuando hablamos de bulbo raquídeo. Tiene una forma como una uva arrugada, ¿cierto? De esta manera. Este es el núcleo dentado, muy relacionado con el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Ok? Tenemos el núcleo del fastigio en la profundidad del vermis. ¿Sí? Y acá tenemos el vermis en toda la mitad, en todo el centro de la sustancia blanca del vermis se encuentra el núcleo del fastigio. Y tenemos el núcleo emboliforme y el núcleo emboliforme y los núcleos globosos en la sustancia gris, en la sustancia blanca que se encuentra rodeando el vermis en la región paravermiana, ¿listo? En la profundidad de los hemisferios cerebelosos. Dentado, pedúnculo cerebeloso superior, el del fastigio en todo el vermis, en la sustancia blanca del vermis, y los globosos y el emboliforme en la profundidad del hemisferio cerebeloso. Bueno, entonces ya hemos hablado rápidamente de la configuración anatómica, ¿cierto? Que se divide en lóbulos, ¿cierto? Y que inclusive cada lóbulo tiene una subdivisión en lobulillos, ¿ok? Pero fisiológicamente, funcionalmente, el cerebelo se divide de otra manera, ¿sí? ¿Por qué hablamos de división funcional? Porque es que así es como se agrupa la función del cerebelo en cada una de las partes. Entonces hablamos de tres porciones. Una porción pequeña, que es el que ya se conoce como vestíbulo cerebelo, es el formado por el lóbulo flóculo nodular.
¿cierto? O sea, el chiquito que se ve allá en la parte inferior del cerebelo. Ese lóbulo flóculo nodular está conectado directamente con los núcleos vestibulares del tallo cerebral. Los núcleos vestibulares, ¿qué son? Los núcleos, el origen real de los nervios, de la porción vestibular, del equilibrio del nervio vestíbulo. ¿Ok? O sea, están en íntima relación con los núcleos vestibulares y son los encargados de mantener el equilibrio. El espinocerebelo es la porción de tamaño intermedio, la más central formada por el vermis y por toda la región paravermiana, que es la encargada, se conecta con los núcleos olivares inferiores y con la médula espinal para el mantenimiento de la postura. Entonces acá empezamos a ver, vemos el lóbulo flóculo nodular, vemos el vermis cerebeloso en la mitad, vemos una región que es la región paravermiana. Entonces, este lóbulo flóculo nodular es lo que se conoce como vestíbulo cerebelo. Esto se conoce como espino cerebelo, o sea, conectado con la médula espinal, acá conectado con la región con los núcleos vestibulares, y esta región, la más periférica, la más grande, que se ubica casi en todos los hemisferios cerebelosos, es el cerebro cerebelo, que se comunica con el cerebro y el encargado de la coordinación. ¿Ok? Entonces, las tres funciones, cada una está delimitada en un área del cerebro. Vestíbulo cerebelo, equilibrio; espino cerebelo, mantenimiento de la postura; y cerebro cerebelo, control del movimiento voluntario. ¿Claro, muchachos, hasta ahí? Bueno. Una pregunta. Señor. ¿Es el vestíbulo cerebelo está relacionado con el arquicerebelo? Sí, o sea el espino cerebelo. El cerebro cerebelo es el neocerebelo, o sea, el cerebro filogenéticamente más reciente, ¿sí? O sea, lo tienen Okay. algunos animales. El espino cerebelo, que es el mantenimiento de la postura, se conoce como paleocerebelo, y el vestíbulo cerebelo sí, como arquicerebelo. O sea, filogenéticamente, si cogemos animales inferiores como algunos crustáceos, ellos solamente van a tener el arqui sería como el más antiguo. Arquicerebelo. ¿Cómo? El arqui sería como el más antiguo y el neo pues el más nuevo, ¿sí? ¿Sí? Entre más va avanzando, entonces ya, por ejemplo, los peces no tienen por qué mantener postura, porque ellos no se van a mantener fijos, ellos siempre van a estar moviéndose. Entonces ellos no requieren un espino cerebelo, solamente un vestíbulo cerebelo para mantener el equilibrio en el agua mientras se mueven, porque siempre se están moviendo, ¿sí? Ya los animales que mantienen una postura, como los cuadrípedos y más aún los que andamos en dos patas, los bípedos, obviamente necesitamos un sistema para mantener la postura, ¿cierto? Entonces es diferente, muy posiblemente el cerebelo de un gusano, que no necesita mantener la postura, al de una gallina, que se para en dos pies, dos patas, o el de nosotros, que somos más altos y necesitamos más estructuras para mantenernos de pie. Entonces, filogenéticamente es mucho más reciente. Y obviamente ya animales que requerimos más control del movimiento, como en los músculos faciales, como para poder hablar, como para poder mover las manos, pues necesitamos un sistema de coordinación un poco más eficiente, y ahí es donde viene el cerebro cerebelo, que es relativamente reciente filogenéticamente y se llama neocerebelo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué información le llega al cerebelo? Al cerebelo le llega información principalmente de dos partes. Primero, de la corteza motora, ¿cierto? Esa corteza motora manda la información al músculo para contraerse, pero a su vez manda la información a los núcleos pónticos. Recordemos estos núcleos pónticos que dibujamos en la base, en la parte anterior de la protuberancia. Esos núcleos pónticos van a recibir esas fibras motoras y se las van a mandar a la corteza cerebelosa por medio del pedúnculo cerebeloso medio. Estas fibras transversas que hay fibras pónticas transversas, son fibras motoras que recibe la corteza motora, dándole la información al cerebelo de qué es lo que quiero hacer, cuál es la orden motora. ¿Listo? A su vez, el cerebelo también me recibe información de la médula espinal por los tractos propioceptivos, los espinos cerebelosos, informándole de cómo me estoy moviendo, qué tan tensionados están mis músculos y qué tan contraídos están mis tendones. ¿Listo? Igualmente recibe información de los núcleos vestibulares, diciéndole cómo se está moviendo la cabeza en el ambiente. ¿Okay? Esa información él la va a recibir y la va a integrar. O sea, va a comparar
la información motora de qué es lo que quiero hacer y me la va a comparar con qué es lo que está haciendo realmente el músculo. Y de esa manera saca las referencias, ¿cierto? ¿De qué manera? Entonces el cerebelo responde y corrige el error motor, ¿cierto? Manda la información a la médula espinal, a la corteza cerebral y a la médula espinal para que se modifique el movimiento, manda la información a la corteza motora otra vez a decirle, oiga, organice mejor su movimiento porque lo estamos haciendo mal y ayuda como a aprender, a hacer aprendizaje motor. Ahí tiene que ver el núcleo olivar inferior y le manda la información también a los núcleos vestibulares para que mantenga el equilibrio durante el movimiento. Entonces, esa es la manera como el cerebelo funciona. Recibe información doble, qué quiero hacer, qué estoy haciendo, y corrige el error motor para poder hacer un movimiento adecuado o mantener la postura o mantener el equilibrio. Acá eso obviamente es un poco más complejo, no me quiero meter más allá de eso, porque esto lo vamos a ver bien cuando veamos cerebelo. Pero acá, por ejemplo, nos damos cuenta, mira, el folículo superior, formación reticular, núcleos vestibulares, son originarios que originan tractos descendentes de la médula espinal que finalmente van a llegar a la neurona motora del asta ventral. O sea, todos estos tractos, acá el retículo espinal, el vestíbulo espinal, el tecto espinal, el rubro espinal que no está acá tampoco, van a bajar a la médula espinal a contraer la neurona motora, a activar la neurona motora inferior y a modificar la contracción del músculo como tal. Todo esto lo vamos a ver con mucha mayor claridad cuando hablemos de cerebelo. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? Bueno, entonces vamos a pasar con hemisferios cerebelos, ya hablar de los hemisferios cerebrales. Recordemos que cuando hablamos de hemisferios cerebrales, estamos hablando básicamente de lo que se conoce como telencéfalo. El telencéfalo es la división anterior más grande de la vesícula primitiva, que es el prosencéfalo o cerebro anterior. Ese cerebro anterior se va a dividir en dos, un telencéfalo y un diencéfalo, y el telencéfalo es el que va a formar como tal los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo lo que va a formar la estructura central que une los dos hemisferios cerebrales y lo comunica con el tallo cerebral. Los hemisferios cerebrales es la parte más grande del sistema nervioso, ocupa la mayor parte del encéfalo y ocupa la mayor parte de la cavidad craneal. Esos hemisferios cerebrales son dos, uno a cada lado, uno derecho, uno izquierdo, separados entre sí por una fisura, por un surco profundo que se llama la fisura longitudinal, ¿cierto? O la fisura interhemisférica. Entonces tenemos los dos hemisferios y en la mitad un surco profundo que los separa en dos, uno izquierdo, corrijo, uno derecho, uno izquierdo. ¿Listo? A pesar de que están separados los dos hemisferios cerebrales por esta fisura longitudinal, en la línea media están comunicados por una sustancia, una estructura de sustancia blanca que se llama el cuerpo calloso. O sea, si yo intento abrir estos dos hemisferios, no están completamente separados, sino que en la profundidad se encuentran unidos, ¿ah? Con el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura que une, no tengo ninguna imagen, una estructura que une, estaría allá en la profundidad, ahí se alcanza a ver, algo que une los dos hemisferios cerebrales. La dura madre, que es una de las meninges y que tendremos una clase completa para hablar de su anatomía, forma dos gruesos tabiques, como unos pliegues que me ayudan a mantener el cerebro fijo dentro de la cavidad craneal. Una hoz del cerebro que me separa básicamente los dos hemisferios cerebrales y una tienda del cerebelo que me separa el cerebro superior, o sea, el supratentorial, del cerebro infratentorial o del cerebro inferior, cerebelo y tallo cerebral. ¿Listo? Vamos a hablar después de eso, no hay ningún problema. Quiero solamente como hacer una descripción rápida. La corteza cerebral, o sea, la superficie externa, está arrugada. Esa es la característica típica del cerebro, ese arrugamiento de la superficie externa. Así como la característica del cerebelo está rayado, en la corteza cerebral se arruga. Esas arrugas se conocen como giros o circunvoluciones. Las arrugas cerebrales son las circunvoluciones o los giros del cerebro, y esas circunvoluciones o giros están separados por surcos o fisuras. ¿Ok? Los surcos son básicamente pliegues profundos
que separan esos giros, y las fisuras son surcos mucho más profundos que me van a separar lóbulos. Entonces acá vemos la forma arrugada, vemos la arruga, que es la circunvolución o el giro, y tenemos los que separan los giros, que son las fisuras, los surcos, corrijo. Algunos surcos son mucho más profundos, como este, lo veremos después, o como este, que me va a separar lóbulos, ¿cierto? Eso se llama fisura. Cuando yo hablo de una fisura, es un surco más profundo que me ayuda a separar anatómicamente estructuras cerebrales. ¿Listo? ¿Qué? Esos surcos, esas fisuras profundas, me van a separar cada hemisferio cerebral en 5 lóbulos, ¿cierto? Y el nombre de cada lóbulo depende del hueso donde está adyacente, donde está pegado, ¿sí? Entonces tenemos el lóbulo frontal, que es el anterior, es el encargado básicamente del movimiento y todo lo que tiene que ver con control de la personalidad y emociones. Tenemos el lóbulo parietal, asociado al lóbulo parietal, el control de la sensibilidad básicamente y la integración de los estímulos sensitivos. El lóbulo temporal, en la parte lateral, audición, olfato y memoria. El lóbulo occipital, principalmente visión, y uno pequeño que es el lóbulo de la ínsula, que se ve en la profundidad, ya lo vamos a ver dónde está localizado, donde recaen principalmente algunas funciones autonómicas, viscerales. ¿Listo? Acá tenemos en los hemisferios cerebrales, tenemos un lóbulo frontal, que el lóbulo frontal es el encargado de movimiento y personalidad, un lóbulo parietal, integración sensitiva, sensibilidad, un lóbulo occipital, visual, un lóbulo temporal, auditivo, olfatorio y memoria, y acá vemos un lóbulo. Si separamos esta fisura y lo abrimos, en el fondo encontraremos un lóbulo que es el lóbulo insular. Este lóbulo insular es principalmente importante para las funciones vegetativas. Entonces, cada uno de los segmentos, cada uno de los lóbulos cerebrales tiene una función. Y dependiendo de la función, pues obviamente eso lo vamos a empezar a identificar. Porque aparte de que el lóbulo frontal, por ejemplo, tiene una función motora, cada giro especial tiene una función específica en el movimiento como tal. ¿Listo? ¿Cómo describimos el cerebro? Tenemos un polo frontal anterior, evidentemente, que es la parte más anterior del cerebro. Un polo occipital, la parte más posterior, ¿cierto? Que es la más puntuda. Y un polo temporal, que es la parte anterior de ese lóbulo temporal. Viene siendo una especie de extremo lateral, anterolateral. ¿Listo? Entonces hablamos de un polo frontal, un polo occipital y un polo temporal. Y hablamos de caras. Una cara medial, una cara lateral y una cara basal. Lo que vemos en la mitad de cada hemisferio cerebeloso, los dos hemisferios cerebelosos tienen sus caras mediales inmediatamente adheridas, pero si yo los separo, pues voy a ver una cara medial de cada hemisferio cerebeloso, una cara lateral, que es la que está adosada directamente al, al, al hueso craneal, y una cara basal, que es la inferior, la que se apoya en la base del cráneo. Acá vemos las caras, una cara lateral, una cara inferior o basal y una cara medial. Para poder ver la cara medial nos toca cortar por la mitad del tallo cerebral, el cerebelo, y cortar el cuerpo calloso, que es el que los comunica. ¿Listo? ¿Ok? ¿Claro hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? Regálenme, por favor, 2 segundos, voy por un vaso de agua y ya regreso.
Bueno, chicos, retomo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, Bien, profe. bueno, entonces, acá vamos a empezar a hablar de estructuras, de descripción anatómica, entonces es importante que tengan a mano las gráficas que vamos a empezar a localizar estructuras. ¿Listo? Entonces, como les decía, los lóbulos del cerebro están separados por surcos más profundos que se conocen como fisuras o fisuras, ¿cierto? Entonces tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, separados por un surco profundo que es la fisura o el surco central, ¿cierto? Tenemos el lóbulo frontal separado del temporal por un surco profundo que es el surco o fisura lateral, que se conoce como Rolando también, fisura de Rolando y fisura de Silvio. Tenemos un lóbulo parietal y temporal que no tiene ningún límite anatómico específico, y tenemos un lóbulo occipital que está separado también de manera no anatómica por un pedazo del surco que se llama el surco parieto occipital, que lo veremos después. ¿Listo? Y el lóbulo insular que se encuentra en la profundidad. Si abrimos este surco que es profundo, veremos en la profundidad el lóbulo insular. Entonces, acá vemos la forma como las fisuras cerebrales, que son las que separan lóbulos, donde están localizadas. Entonces tenemos la fisura interhemisférica, que acá no se ve, pero es la que separa los dos hemisferios cerebrales. Tenemos la fisura central o fisura Rolando, que es esta, ¿sí? Es una fisura que va de anterior a posterior de manera diagonal. Es la única fisura que le da la vuelta al cerebro, al hemisferio cerebral. Si ustedes ven acá, ella da la vuelta y se continúa por su cara medial. Es la manera, una muy buena manera de identificarlo. Que se va y que se continúa hacia la cara medial, es la más larga, ¿cierto? Y una de las más profundas. Separa el lóbulo parietal del lóbulo frontal. ¿Listo? La fisura, acá me equivoqué. Bueno, la fisura lateral o fisura de Silvio es esta, y me va a separar el lóbulo temporal de las demás estructuras, del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. Este es el surco, la fisura que me va a separar anatómicamente el lóbulo temporal del resto de estructuras. Aquí hay un error, ¿ok? Y ya lo voy a corregir antes de mandar. ¿Listo? Entonces, la fisura central separa frontal del parietal, y la fisura lateral o de Silvio separa el temporal del resto de los lóbulos. Y tenemos una fisura parieto-occipital pequeña a este nivel, que me va a ayudar a separar el lóbulo occipital del lóbulo parietal. Esta fisura se ve mucho más notoria en la cara interna del cerebro. ¿Listo? Acá entonces empezamos a verlo. Acá vemos, por ejemplo, mira este es el surco central. Mira que de todos los surcos es un surco que va y se continúa en la cara, se va y que se continúa en la cara medial, va de hacia adelante, hacia atrás de manera diagonal y me separa el lóbulo frontal. ¿Listo? Tenemos acá lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, separado del resto por este que es el surco, la fisura lateral o fisura de Silvio, y tenemos el resto acá que sería el lóbulo occipital. Mira, acá se alcanza a ver un poquito el surco parieto occipital. ¿Listo? Esas son las estructuras que se ven. Vamos a ir poco a poco hablando de cada uno de los surcos. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a empezar a hacer ahora. ¿Listo? Entonces, por favor, están pendientes. Vamos a empezar a dibujar cada uno de los surcos de la cara lateral del hemisferio cerebral. Esto no está escrito, ustedes tienen que hacerlo porque es mucho más fácil hacer que leído como tal. ¿Listo? Vamos. Bueno, ok. Entonces, este es el surco central. ¿Listo? Ok. Vamos a irnos hacia adelante. Vamos a hablar de las estructuras que se encuentran hacia adelante. Vamos a encontrar por delante y paralelo al surco central, vamos a encontrar otro surco. Ese surco se llama el surco precentral. Está por delante del surco central. ¿Listo? Inmediatamente por detrás también tenemos otro surco muy parecido que va perpendicular, que es el surco postcentral. El precentral, central y postcentral. ¿Listo? En el lóbulo frontal de ese surco precentral van a salir dos surcos.
el surco frontal superior y surco frontal inferior. ¿De acuerdo? Ok. Tenemos este, que es el surco lateral, ¿cierto? Este surco lateral en la parte inicial tiene tres ramas. Una rama anterior, una rama ascendente y la rama posterior. ¿Ok? Entonces, rama anterior, rama ascendente y rama posterior de todo este que se llama el surco lateral. ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si lo comparamos, entonces acá vemos el surco central, el surco precentral, el surco poscentral, ¿cierto? Central, precentral y poscentral. De este surco precentral sale un surco frontal superior, ¿verdad? Y un surco frontal inferior. Acá vemos las tres ramas del surco lateral, una rama ascendente, una rama anterior, una rama ascendente y una rama posterior. ¿Listo? Exactamente lo mismo que hemos visto acá. ¿Ok? Esos surcos dijimos que delimitan giros, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a delimitar giros. Entonces, Profe, señora, los, ¿cómo? No te escuché. que si los dibujos los debemos hacer con colores o todo. No, para nada. Ustedes lo pueden hacer a blanco y negro, ¿listo? Ok, entonces dijimos que los surcos delimitan giros, ¿sí? Que el giro es la arruguita del cerebro. Entonces, entre el lóbulo central, entre el surco central y el surco precentral, tenemos este giro, que es el giro precentral, ¿listo? Y inmediatamente por detrás tenemos este otro giro, que es el giro postcentral. Entonces tenemos un giro precentral y un giro postcentral. Acá lo... Bueno, ahora pasamos y nos devolvemos. ¿Listo? Entonces, un giro precentral, un giro postcentral delimitado por surcos. El surco precentral, el surco central, que es el más notorio, y el surco postcentral. ¿Listo? Por encima del surco frontal superior, vemos lo que se conoce como el giro o circunvolución frontal superior. ¿Sí? Lo que está en la mitad entre el superior y el inferior, el giro frontal medio, y acá abajo tenemos el giro frontal inferior. ¿Listo? O sea, tenemos esos surcos frontal superior e inferior, me van a delimitar unos giros, el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. ¿De acuerdo? Acá los vemos, ¿sí? Acá vemos, quedó todo esto marcado. Acá vemos el surco central, el giro precentral, el giro poscentral. Acá tenemos el surco frontal superior y el surco frontal inferior, delimitando los giros frontal superior, frontal medio y frontal inferior. ¿Ok? Vemos acá que esto me va a delimitar algo que se llama opérculos, o como áreas, o como pequeños giros en forma triangular, en forma triangular, que serían los opérculos. Este giro en forma de triángulo se llama opérculo, y dependiendo de su localización tenemos un opérculo frontal, que es este, un opérculo frontoparietal y un opérculo temporal. O sea, son como áreas del cerebro. Opérculos son labios. Los labios que van a abrir, si nosotros abrimos ese espacio, en la profundidad vamos a encontrar lóbulo de la ínsula. Entonces, eso significa opérculo, apertura, labio. Entonces, el labio frontal
el labio frontoparietal y el labio temporal, que si lo abrimos, entramos a algo que se llama el valle silviano, el espacio que hay en la profundidad del surco lateral, y ahí encontraríamos el, el lóbulo de la isla. ¿Listo? Profe, qué pena. ¿Me puede Capítulo. repetir cómo se llamaban esos giros que están en el surco lateral? Ya vamos. Ok. Entonces, repasemos. Surco central, por delante el surco precentral y por detrás el surco postcentral. Tenemos el surco frontal superior y el surco frontal inferior, delimitando los giros frontal superior, giro frontal medio o giro frontal inferior. Algunos libros lo hablan como primera circunvolución frontal, segunda circunvolución frontal y tercera circunvolución frontal. Pero es lo mismo, giro frontal superior, giro frontal medio y giro frontal inferior. Acá ese surco lateral se divide, tiene tres ramificaciones, una pequeña anterior, una pequeña ascendente y la gran posterior. ¿Qué me delimitan áreas? Estas áreas se conoce como opérculos, son triangulares, el opérculo frontal, el opérculo frontoparietal y el opérculo temporal. ¿Listo? Acá tenemos, miren, el opérculo frontal, el opérculo frontoparietal y el opérculo temporal. Básicamente, ¿qué son? Como las aperturas a esa profundidad, ese espacio profundo en la cual se encuentra el lóbulo insular. Acá volvemos, mira, miren el giro frontal superior, que a pesar de ser varios giros, finalmente es uno solo, el giro frontal medio y el giro frontal inferior, el giro precentral y el giro poscentral. ¿De acuerdo, chicos? ¿Vamos bien? Ahora vamos a hablar de los del parietal. Entonces, de igual manera tenemos el surco postcentral y del surco postcentral va a salir un surco largo que se va a llamar surco interparietal. ¿Listo? Este surco se conoce como surco interparietal y me va a delimitar un giro, unos giros, que sería el giro parietal superior y el giro parietal inferior. Algunos libros llaman a este el lobulillo parietal superior y el lobulillo parietal inferior completamente válido. ¿Listo? Ok, entonces un surco postcentral, el surco interparietal y tenemos los giros o lobulillo parietal superior y el lobulillo o giro parietal inferior. Acá los vemos, miren, entonces el surco central, el surco postcentral, tenemos el surco interparietal o intraparietal y acá lo mencionan como lobulillos, lobulillo parietal superior o giro parietal superior y lobulillo parietal inferior. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien, muchachos? Bueno, entonces ya tenemos los de la cara, los de lóbulo frontal y los de lóbulo parietal. Vamos a irnos con temporal, súper sencillo. Un giro temporal superior y un giro temporal inferior que me delimita un surco, un surco temporal superior y un surco temporal inferior que me delimita giros, ¿cierto? El giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. ¿Listo? Giro temporal medio, giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. Si somos un poquito estrictos, acá tendríamos un giro adicional, que es el giro, un surco adicional, que es el surco occipito temporal, que no se alcanza a ver tan bien, pero vamos a ver después. ¿Listo? Entonces, sería surco temporal superior y surco temporal inferior, con un giro temporal superior, medio e inferior. Acá lo vemos, miren, el surco temporal superior, el surco temporal inferior y los giros, giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. ¿Listo?
Lóbulo occipital. El lóbulo occipital tiene básicamente solamente quizá un surco, ¿cierto? Este surco interparietal se continúa y llega y hay un surco en la mitad que lo atraviesa y como que lo detiene. Este es el surco horizontal. ¿Listo? Que detiene ese surco interparietal. ¿Listo? ¿Ok? Ese básicamente es el único surco así importante. Y existe otro que se llama el surco semilunar, que quizás es. De resto, todos son giros occipitales laterales. Todo esto son giros occipitales. ¿Listo? No tiene ninguna descripción importante, debido a que el lóbulo occipital se ve mucho mejor en la cara interna del cerebro. ¿Listo? Acá lo vemos. Vemos el surco interparietal, lo detiene el surco occipital horizontal o transversal, y vemos ocasionalmente el circo lunado o surco, ¿surco qué? Surco semilunado o surco lunado, que se encuentra, es inconstante y se encuentra en esta parte. El resto, todos son giros occipitales, no tienen ningún nombre en especial. ¿De acuerdo? Muchachos, ¿claro hasta ahí? Necesito que repetir. Bien, profe. Hasta ahí todo claro. Doctor, ¿esto cómo es que llamaba el surco que está debajo del temporal inferior? Este, Sí, señor. el surco occipitotemporal. ¿Listo? Pero lo vamos a ver un poquito mejor en otra Gracias. imagen. ¿Ok? Bueno. Acá vemos la cara medial. Vamos a hablar de surcos y fisuras, pero también tenemos que hablar de estructuras de la cara medial. ¿Listo? La más importante y la más notoria es esta, que es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura grande que comunica los dos hemisferios cerebrales. Comunica el hemisferio derecho con el izquierdo. ¿Listo? Este tiene forma, de esta forma, tiene una forma de coma, ¿cierto? De C, grandota, ¿sí? E inmediatamente por debajo tenemos un espacio, que es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo es único, está en toda la mitad, es como un espacio laminar en toda la mitad de los dos hemisferios cerebrales, al lado y lado de todo esto, que es el diencéfalo. Entonces el diencéfalo viene siendo como una forma de B, ¿cierto? Un diencéfalo derecho, un diencéfalo izquierdo que se unen en un diencéfalo central y es el que se comunica con el tallo cerebral al lado y lado, cada uno de los hemisferios cerebrales. Entonces acá vemos el cuerpo calloso, vemos todo esto de fondo, que es el tercer ventrículo, vemos acá la glándula hipófisis y el infundíbulo hipoficiario, y vemos algo que se llaman los cuerpos mamilares. Lo vamos a ver después con mayor detenimiento. ¿Listo? Obviamente vemos el corte sagital del tallo cerebral y el corte sagital a nivel del vermis, a nivel del cerebro. ¿Listo? Importante para poder identificar esto, el cuerpo calloso. Esto grande que se ve, que es la única estructura bien bonita en el gráfica que ustedes tienen, que es el cuerpo calloso. ¿Listo? Y ahí empezamos a ver también surcos y figuras. Entonces, este es el cuerpo calloso. ¿Dónde está él? Acá tenemos el surco calloso. El surco calloso es el surco que me delimita el cuerpo calloso. ¿Listo? Surco calloso. ¿Ok? Paralelo a ese surco, tenemos uno que es el surco del cíngulo. Surco del cíngulo. Cíngulo significa cinturón. ¿Okay? Va rodeando el surco calloso. ¿Listo? De manera paralela. Esto hace que se me forme un giro, que es este. Este giro es el giro del cíngulo. Entonces, si este es el surco del cíngulo, este es el giro del cíngulo o giro singular. ¿Ok? Singular con C, no con S, por favor. ¿Ok? De cinturón. ¿Listo? Entonces, este surco del cíngulo es importante porque ahí va a estar localizada la corteza emocional. Ahí es donde están localizadas nuestras emociones. ¿Ok? Adelante las emociones fuertes, malas, tristeza, depresión, ira. Y atrás las buenas, alegría, esperanza. Esto lo veremos después. ¿Ok? Entonces, Profe, ¿cómo dijo que se llamaba el giro? Qué pena. giro del cíngulo. Así como el surco del cíngulo, el giro del cíngulo. ¿Ok? Tenemos acá, mira, acá vemos. Ay, caramba.
Acá vemos el surco que habíamos... Espérate, acá vemos el surco que habíamos visto antes. Pero el surco que habíamos visto antes, que es el surco central, que alcanza a dar la vuelta y llega hacia la parte más medial. ¿Ok? Entonces, este es el segmento más medial del surco central, el que vimos en el otro lado, dividiendo en los dos lóbulos. De esta manera, todo lo que hay hacia adelante es frontal y todo lo que hay hacia atrás es parietal. También el surco precentral y el surco poscentral se continúan. Acá viene el precentral y acá viene el poscentral, ¿cierto? Y forman una especie de U. Esta especie de U ya es un giro que se llama lobulillo paracentral. ¿Ok? Lobulillo paracentral. Rodeando ese surco central, tenemos el surco precentral que se pega al singular, el surco poscentral que se pega y me delimita esta área en forma de U que se conoce como lobulillo paracentral. Aquí está localizado todo lo motor y sensitivo relacionado con región genital y región urinaria. ¿Ok? Una lesión a este nivel me va a provocar pérdida del control de esfínteres, por ejemplo, me va a provocar impotencia, me va a provocar insensibilidad en la parte genital. ¿Ok? Este es el lobulillo paracentral. ¿Ok? Acá lo vemos, mira, tenemos el surco central, el surco precentral, el surco poscentral formando como este surco, como esta U, rodeando el surco central, que se conoce como lóbulo, lobulillo paracentral. ¿Listo? Por delante, acá vemos una serie de giros, ¿cierto? Estos giros se llaman los giros frontal mediales, frontales mediales. Todo lo que hay por delante, si ustedes se dan cuenta acá, mira, todo este giro se llaman giros frontal medial. Es un solo giro que se arruga y se arruga sobre sí mismo por delante del lobulillo paracentral. ¿Ok? Inmediatamente por detrás tenemos otros giros acá a este nivel que se conocen como precunia. Así se conoce el área. Los giros que se encuentran detrás del lóbulo paracentral se llaman precunia. ¿Ok? Vemos en la parte más posterior del lóbulo, en la parte más posterior de los hemisferios cerebrales, en la parte occipital, vemos el surco que delimita el lóbulo occipital, que si bien es cierto, en la superficie lateral no se ve, en la superficie medial sí. Acá vemos que es el surco parieto occipital. Parieto occipital. ¿Ok? Más que surco, es una fisura porque me separa el lóbulo occipital del lóbulo parietal, que no es muy visible en la superficie lateral, pero sí es completamente visible en la superficie medial. Y tenemos otro surco, que es este, que es el surco calcarino, que se une con el surco con el surco parieto occipital y este singular que se une acá y forma como esta pata de gallina, ¿cierto? Delimitándome dos áreas muy claras, la precuña y esta área, estos giros que se ven acá, que se llaman la cuña. Entonces tenemos giro frontal medial, lobulillo o lóbulo paracentral, toda esta área que es la precuña y toda esta área que es la cuña o giros de la cuña, como lo quieran ustedes llamar. ¿Listo? Entonces, precuña, cuña, delimitados por el parieto occipital y el surco calcáreo. ¿Listo? Acá lo vemos claramente, mire el surco parieto occipital, que se une con el surco del cíngulo, se une con el surco calcarino, y tenemos esta área que se llama la cuña, y tenemos esta área que se llama la precuña. ¿Listo? Inmediatamente por debajo, toda esta área se llama giro lingual. Todo el área que hay por debajo de la fisura del surco calcarino. ¿Listo? Vamos a dejar hasta ahí esta cara medial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, qué pena, ¿podría repetir lo último, por favor?
Lo último. Es lo último. Bueno, repitamos todo. Ok, Lo entonces. del surco lingual, es que no escuché bien el nombre. Qué Ok, pena. surco, este es el surco del cíngulo. Ese surco del cíngulo se continúa y se pega con este, que es el surco, la fisura parieto-occipital, la que separa el lóbulo occipital del lóbulo parietal en la cara medial. ¿Listo? Por encima se encuentra la precuña, esta es la precuña, por debajo la cuña, y tenemos la fisura calcarina que me separa la cuña de otra área que se llama el giro lingual. O sea, el giro lingual es las circunvoluciones que se encuentran inmediatamente por debajo de la fisura calcarina. Acá la vemos, míralo, el giro lingual. Acá está, giro lingual. Todo esto es el giro lingual. Surco parieto occipital, surco calcarino, todo esto es la precuña, la cuña y el giro lingual. ¿Listo? Giro frontal medial, lobulillo paracentral con el surco central en la mitad y el pre y el postcentral rodeándolo, el surco del cíngulo delimitando el giro del cíngulo y el surco del cuerpo calloso del surco calloso. ¿Okay? Ahí están todas las estructuras que podemos ver en la supercara medial de los hemisferios cerebrales. Cada uno tiene una función, como le he venido comentando. Ahora cuando hagamos el repaso, vamos a recordar. ¿Listo? Acá. Entonces, acá tenemos la cara basal. En la cara basal tenemos cara basal del lóbulo frontal, cara basal del lóbulo temporal y la cara basal del lóbulo occipital. Pero también vemos unas estructuras, ¿listo? Y la más importante y la más notoria es esta, que es el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio, que son parte de las vías olfatorias centrales que habíamos mencionado cuando hablamos del primer paso, ¿cierto? Acá vemos la estría medial y la estría olfatoria lateral, que van a llevar información lateral hacia el reconocimiento del olor y medial hacia la parte emocional y visceral del estímulo olfatorio. ¿Ok? Mira, acá se dan cuenta el cuerpo calloso cómo comunica un hemisferio cerebral con el otro. ¿Listo? Este bulbo olfatorio y este tracto olfatorio se encuentran, y si lo cortamos, por toda está alojado en este surco, que es el surco olfatorio. ¿Listo? Entonces el surco olfatorio solamente lo vamos a ver si quitamos el tracto olfatorio. Se encuentra ahí, acá, el surco olfatorio. E inmediatamente medial tenemos el giro recto. Entonces acá tenemos el surco olfatorio, tenemos el tracto olfatorio, aquí estaría más obviamente el surco olfatorio. Y esto sería el giro recto. Obviamente su nombre lo dice, es completamente recto. ¿Ok? Entonces, surco olfatorio y giro recto. Medialmente tenemos un surco que es el surco frontal basal. Tiene forma de H, tiene una forma característica en forma de H. ¿Cierto? Y esto me da origen a todas estas circunvoluciones que se conocen como giros orbitarios. ¿Por qué giros orbitarios? Porque se encuentran pegados, adosados a la cara, a la pared superior de la órbita. Acá la vemos, mírala. El surco orbitario, el surco frontal basal, y tenemos los giros orbitarios que rodean esa H que se alcanza a ver acá. ¿Listo? El surco orbitario, yo lo conozco como basal, frontal basal, pero también es válido el surco orbitario, y los giros orbitarios. ¿Ok? ¿Listo? Esos son los surcos que se encuentran en la cara inferior. Surco orbitario y todo lo que rodea los giros orbitarios. Inmediatamente atrás empezamos a ver otra estructura que son el quiasma óptico. Acá viene el nervio óptico de cada uno de los lados, ¿cierto? Se une en el quiasma, que es la estructura que une los dos nervios ópticos, y de ahí hacia atrás salen los tractos ópticos. Los tractos ópticos son los que llevan información desde el quiasma hacia la corteza occipital. En la mitad detrás del quiasma tenemos el infundíbulo y la glándula hipófisis, que no es un tejido nervioso, pero que se encuentra dentro del cráneo. Inmediatamente posterior tenemos estos que son los cuerpos mamilares, que ya los habíamos hablado en algún momento de ellos. Están en la profundidad de la fosa interpeduncular y son estructuras nucleares del hipotálamo, que lo veremos después. ¿Listo? Los cuerpos mamilares tienen forma de dos bolitas, como de dos teticas. Este suena feo, pero por eso se llaman cuerpos mamilares, de mamila, de tetilla.
Inmediatamente por detrás se encuentra la sustancia perforada posterior, que es perforada porque ahí entran las ramas, las arterias que van a irrigar el diencéfalo, y detrás de la división de las estrías olfatorias se encuentra esta, que es la sustancia perforada anterior. Igual es perforada porque por ahí entran las arterias que van a irrigar la profundidad del cerebro. ¿Listo? Entonces repasamos: surco olfatorio, giro recto, surco orbitario, giros orbitarios, tracto óptico, bulbo olfatorio, qué pena, bulbo, tracto olfatorio, nervio óptico, quiasma, tracto óptico, glándula hipófisis, cuerpos mamilares y sustancia perforada anterior y sustancia perforada posterior. Aquí estaría la sustancia perforada anterior y aquí estaría la sustancia perforada posterior y aquí estaría la glándula hipófisis. Aquí está el quiasma, el nervio óptico de un lado, el nervio óptico del otro, y el tracto óptico que se mete al cerebro va a llegar a los tálamos. ¿Listo? Ok, entonces vamos a empezar a hablar de los surcos que se encuentran en el lóbulo temporal. Surcos que se encuentran en el lóbulo temporal tenemos quizá el más importante, que es este. Este surco se llama surco colateral. Todo este surco se llama colateral y cuando llega acá en esta punta y hace esto, como delimitando un área específica de la corteza cerebral, se conoce como surco rinal. ¿Por qué rinal? Porque esta área es la encargada del olfato. Entonces, la área entorrinal, que es la corteza olfatoria. ¿Listo? Entonces, surco rinal, la parte anterior, y se continúa como surco colateral. ¿Listo? Pues acá está el surco colateral y la parte anterior, ya cuando hace, forma el surco renal. ¿Listo? Acá lo vemos, mírenlo, surco colateral y acá se convierte en surco renal. ¿Listo? Este giro que está en la mitad, este es el giro para hipocampal. Paralelo al hipocampo. Giro para hipocampal. El giro para hipocampal va medial a ese surco colateral. Ese giro para hipocampal en el extremo hace un gancho, o sea, hace esto, llega y como que se dobla hacia adentro, formando algo que se llama, mira, el uncus o el gancho del hipocampo. ¿Ok? Entonces, giro para hipocampal y en la parte anterior como que se desdobla y forma un gancho y ese gancho se conoce como uncus, uncus o gancho del hipocampo. ¿Listo? Toda esta estructura en la profundidad tenemos una estructura muy importante que es el hipocampo encargado de memoria y emoción. ¿Listo? Entonces el hipocampo es como la parte, la memoria RAM de nosotros, ahí donde está guardada todos los recuerdos importantes que están guardados ahí este nivel. ¿Listo? Entonces aquí está el giro para hipocampal y el uncus o el gancho, mire el uncus o el gancho del hipocampo. ¿Listo? La parte más superior es el surco renal y se continúa como el surco colateral. Este giro para hipocampal se continúa en la parte de atrás y ayuda a formar parte de ese giro que es el giro lingual. ¿Listo? El giro lingual sería esto, tiene forma de lengua, ¿cierto? Que es la continuación de la parte posterior del surco colateral, del giro para hipocampal. Entonces este es el giro para hipocampal y en la parte posterior hace una comba y se convierte en giro lingual. ¿Listo? Que ya lo habíamos mencionado en la parte medial del lóbulo occipital. ¿Ok? Lateral a este tenemos otro surco, dos surcos más, ¿cierto? Es el surco occipito temporal medial y el surco occipito temporal lateral. ¿Listo? Entonces el surco occipito temporal medial va paralelo al surco lateral y me limita este giro, que es el giro occipito temporal. ¿Listo? Espera que creo que me confundí un poco, voy a revisar. Voy a devolverlo. Algo para
Ajá, ¿qué dice? Por favor. Nos vamos de nuevo que se me borró todo. ¿Listo? Entonces, giro, surco olfatorio, giro recto, surco orbitario en forma de H y rodeando el giro orbitario. ¿De acuerdo? Tenemos los bulbos olfatorios, el tracto olfatorio, las dos estrías, estría olfatoria medial, estría olfatoria lateral, la sustancia perforada anterior, detrás de esas estrías, tenemos el quiasma, por detrás del quiasma está la hipófisis, y aquí estaría la sustancia perforada posterior. ¿Listo? Tenemos entonces, habíamos dicho que hay un surco, que es este, está conformado por el surco colateral en la parte más posterior y el surco renal en la parte anterior. Este va a limitar un giro, que es el giro parahipocampal. En la parte anterior da un giro, el nombre lo dice, ¿cierto? Y forma el gancho o el uncus del hipocampo. ¿Listo? Giro parahipocampal, surco colateral, surco renal, y en la parte posterior ese giro hipocampal va a ser como una comba formando una lengua, que es el giro lingual. ¿Listo? Lateral a él tenemos el surco occipito temporal. ¿Listo? Sí, surco occipito temporal. El surco occipito temporal me delimita el giro occipito temporal. El giro, y este es el surco. Surco occipito temporal y el giro occipito temporal. Este giro occipito temporal, mira que se comunica con el ¿con el qué? Con el giro hipocampal y forma el giro lingual. O sea, el giro lingual es como la combita, el giro que se comunica un giro con el otro. ¿Listo? Este es el giro lingual. Y acá tendríamos el temporal inferior. El giro temporal inferior que se alcanza a ver en esta red. ¿Listo? Entonces, surco colateral, surco renal, surco colateral, giro parahipocampal, que en su parte posterior es el giro lingual, el surco occipito temporal, que delimita el giro occipito temporal y forma la unión entre el giro occipito temporal y el giro parahipocampal, forma el giro lingual, y tenemos el giro temporal inferior. Acá lo vamos a ver, el uncus, giro parahipocampal, que continúa como giro lingual, mire cómo hace el giro lingual, hace esto, ¿cierto? Y forma como una especie de lengua, en caricatura. Tenemos el surco occipito temporal que me delimita el giro occipito temporal, y tenemos acá el giro temporal inferior por debajo del surco temporal. ¿Listo? Entonces esas son las estructuras que se ven en el lóbulo occipital. Acá me faltó algo, muchachos, importantísimo. Lo vamos a ver después, pero es importante recordarlo. Habíamos hablado de que hay un surco temporal superior y un surco temporal inferior, ¿cierto? Hay un surco precentral, un surco interparietal, me quedo feo ahí, pero hay un giro, este giro temporal superior llega y hace esto, ¿cierto? Este giro, que lo vemos acá, míralo, ¿cierto? La continuación del giro frontal superior, giro temporal superior, con la parte parietal, se conoce como giro supramarginal. Importantísimo porque en este giro encontramos el lenguaje, un área de lenguaje importante. Entonces este es el giro supramarginal. Y también tenemos que este mismo giro se comunica con el giro temporal inferior formando el giro angular. Acá se ve, mira el giro angular. El giro supramarginal y el giro angular. Prolongaciones de ese lóbulo, de ese giro temporal superior. ¿Okay? Importantísimo porque toda esta área es una área del lenguaje, la área sensitiva del lenguaje, donde nosotros entendemos el lenguaje. ¿Listo? Profe, una pregunta. El segundo giro, ¿cómo es que se llama? El que va después del supramarginal. Supramarginal y angular.
y el angular es el que se conecta también con el giro temporal medio. Sí, mira cómo se continúa como giro temporal medio. O sea, básicamente este giro temporal superior se va hacia arriba, se comunica con parietal y forma el giro supramarginal, y hacia abajo se continúa con el giro temporal, temporal medio. ¿Listo? Áreas importantes. Gracias, profe. Esta área es el área sensitiva del lenguaje, ¿cierto? Este opérculo, dijimos que el opérculo frontoparietal, acá está el área de lenguaje motora, como hablamos. Acá como entendemos el lenguaje y acá como hablamos. Por ejemplo, todo este giro precentral es motor. Acá están todas las neuronas motoras del cuerpo. Y por detrás están todas las neuronas sensitivas. ¿Verdad? Este es el área motora y este es el área sensitiva primaria. Toda esta área es con parte comportamental, cognitiva, memoria, personalidad, emociones, todo esto está en lo que se conoce como lóbulo o área prefrontal. Todo ahí está sentada nuestra personalidad. Okay. Este giro temporal superior es auditivo y el resto es meramente integración, básicamente memoria. ¿Listo? Todo esto es visual y todo lo demás es integración sensitiva. También integra los estímulos visuales, auditivos, olfatorios, todo, y haciéndolos, como guardándolos como memoria. De esa manera yo sé cómo se ve una manzana, cómo sabe una manzana, ¿cierto? Cómo suena una manzana cuando la muerdo. Entonces todos esos estímulos los integro y de una vez yo escucho a alguien masticar una manzana e inmediatamente se me viene a la cabeza cómo es una manzana, de qué color es la manzana, qué sabe la manzana, porque tengo guardada, me integro todos esos estímulos. ¿Listo? Entonces ahí vamos viendo como partes de para qué sirve cada una de esas áreas que hemos estado hablando. ¿Listo? Igualmente hablamos acá, este es el giro del cíngulo, donde está la corteza emocional, ahí está todas las emociones, anterior las emociones malas y posterior las emociones buenas, ¿sí? El lobulillo paracentral, toda la parte musculatura y sensibilidad genital y urinaria y fecal. Acá tenemos también parte comportamental del lóbulo frontal, esto es visual, todo esto es integración visual y todo esto es integración sensitiva que se continúa con el lóbulo parietal. También cada área tiene su función. Igual acá, todo esto sigue siendo el lóbulo frontal, esto es personalidad y parte del lóbulo prefrontal, ¿cierto? Todo esto que es el giro parígono-zampal es memoria, ¿cierto? Y todo lo demás es integración visual auditiva. Esto es visual. Entonces, cada parte del cerebro tiene su respectiva función. ¿Listo? Eso lo vamos a ver en una clase aparte, ¿listo? En la cual ustedes tienen que tener muy claro la localización de los giros para poder entender dónde está cada uno localizado. Muchachos, ¿claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que me devuelva? ¿Les quedó claro? Les va a quedar muy bonito ese taller si lo entendieron. Bueno. Vamos a continuar rápidamente a terminar esta parte. Ok. Yo pensaba que vamos a dejar ahí, muchachos. ¿Listo? Ya el tema que falta es muy poquito, entonces vamos a dejar hasta ahí. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que Profe, repita algo? ¿el giro temporal inferior está delimitado por algún otro surco además del surco occipitotemporal? El giro temporal superior estaría, mira, acá está el giro temporal inferior, aquí estaría el surco occipitotemporal, que me delimita el giro temporal inferior. ¿Sí? Entonces, surco temporal inferior, sigue el giro temporal inferior y acá estaría, miren, acá está, este sería el giro temporal medio, giro temporal inferior, el surco temporal inferior y acá está el surco occipito lateral, que me ayuda a delimitar este giro temporal inferior. ¿Listo? Obviamente hay muchos más surcos y eso, pero pues el objetivo es quedarnos con estos que son los que nos ayudan a delimitar áreas. Obviamente, si ustedes se pueden mirar la tarjeta, se pueden mirar algunos otros, cada uno de esos giros tienen un nombre. Tampoco es el objetivo esto, embolatarme con eso. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, así quedamos. El taller entonces háganlo lo mejor, lo más bonito posible. No es necesario ponerle colores, ¿ok? Solamente identificar estructuras, identificar giros, identificar surcos. ¿Me disculpan 2 segundos, por favor?
Bueno, chicos, volví nuevamente. Esto